Es noticia Ecuador, donde en pocas horas la Corte Nacional de Justicia va a convocar virtualmente a Adolfo Macías, alias Fito, y a dos de sus lugartenientes para notificarles el pedido de extradición que está haciendo Estados Unidos. En la primera audiencia de comparecencia se les hará la pregunta que definirá el tiempo del proceso. Los tres líderes de la banda criminal Los Choneros son requeridos por la justicia estadounidense por tráfico de drogas. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas. Este viernes por la tarde será la audiencia de extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Y ya se conoce que si no se opone, el cabecilla de Los Choneros podría ser enviado a Estados Unidos en un mes aproximadamente. Lo que verificará el presidente de la Corte Nacional de Justicia son los requisitos de si hay doble tipicidad, si efectivamente no va a darse una pena de muerte, si no va a recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y con base en aquello, entonces, él podría ser entregado. De esta decisión del presidente de la Corte Nacional, pues tiene que ser ratificada por el presidente de la República, que es quien dispone básicamente la entrega. Pero, ¿qué pasa si se resiste? La constitucionalista Pamela Aguirre dice que ahí el procedimiento es otro y claro, tomará más tiempo, pues Fito podría apelar y más de una vez. Si es que niega el pedido de la persona procesada, pues esto regresa efectivamente al presidente. El presidente convocará a una segunda audiencia en la que ahí efectivamente ya se analizará si es que existe mérito o no. Luego de esta decisión, inclusive nuevamente podría ser apelada por parte de la persona que está siendo solicitada. ¿Y qué sucede con las penas que aún debe cumplir en Ecuador? La respuesta depende de cómo se aplique el procedimiento. Si se aplica con este efecto diferido, eventualmente él cumple la pena en Estados Unidos, pero en el Ecuador todavía tendría procesos pendientes. O contrario sensu, podría darse el caso de que efectivamente se llegue a una negociación de que pues todos los cargos podrían imputarse por los efectos que estos producen en los Estados Unidos. Si se concreta, Fito se convertiría en el primer narcotraficante extraditado desde Ecuador, pues al menos una decena han terminado en Estados Unidos tras ser detenidos en Colombia. El último de ellos, alias Gato Farfán, extraditado en enero de 2024. Quiero saludar en Quito, en Ecuador, a Fernando Carrión Mena. Él es académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, sede Ecuador. Es especialista en seguridad ciudadana y también en políticas urbanas. Señor Carrión, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es su análisis sobre esta extradición de alias Fito? ¿Qué representa para el Ecuador? Yo diría que tiene varias aristas. Para empezar, se podría decir dos. Una de orden político, que es un triunfo para el presidente de la República, la captura de Fito. Y me parece que la extradición también sería un segundo triunfo, porque esta fue una de las preguntas que se hizo en abril del año pasado en la consulta popular y salió ganando con la mayor votación. Entonces, es un trofeo político que le beneficia al presidente. Y por otro lado, en términos de seguridad también, porque yo me imagino que Fito, por el carácter de liderazgo que tiene, de ser cabecilla de una de las estructuras criminales más fuertes del país, tiene muchísima información y va a entregar alguna de ellas, me imagino, en los procesos de estudio, investigación que se hagan conjuntamente con él. Justamente hoy ha comenzado de manera formal el proceso de extradición. ¿De qué consta o cuáles son los pasos, señor Carrión? Bueno, aquí tiene dos posibilidades. Una que Fito acepte la extradición y otra que no lo acepte. Si lo acepta, la cosa es relativamente rápido. En menos de un mes podría estar ya saliendo hacia los Estados Unidos. Y si no, tendría que seguir un juicio específico para la extradición que finalmente se hará, pero tendrá una duración de unos 4 meses más para que eso ocurra. A mí me da la impresión que a los dos lados involucrados les conviene la primera opción, es decir, a Fito también le conviene aceptar e irse hacia los Estados Unidos. ¿Por qué le convendría? Porque tiene el sistema carcelario ecuatoriano no es bueno en absoluto y Fito tiene
muchos enemigos que cualquier rato podrían simplemente matarlo dentro de la cárcel. Entonces, para él una forma de sobrevivencia es irse a los Estados Unidos porque el sistema carcelario ahí sí tiene las garantías del caso. Y la impresión que yo tengo es que también una parte de su familia podría irse a los Estados Unidos justamente para acompañarle en el proceso que será un proceso, yo supongo, bastante largo. En el Ecuador tenía una sentencia de 34 años y en los Estados Unidos, pongamos que le ponen la mitad, que yo creo que será mucho más, pero que le pongan la mitad, una vez que cumpla, yo me imagino que también tendrá que volver al Ecuador para cumplir esa pena. Hablemos sobre el contexto de este pedido de extradición. Sabemos que era el líder de la banda Los Choneros, especialistas en narcotráfico, pero ¿por qué particularmente Estados Unidos pide extraditarlo? Es decir, ¿qué delitos lo asocian a Estados Unidos? Bueno, son 7 delitos, la mayoría están vinculados al tema del narcotráfico y también de crimen organizado, y una tercera es porte de armas de forma ilegal. Los Choneros es la estructura criminal más poderosa que hay aquí en el Ecuador. Tiene lazos muy fuertes con el cartel de Sinaloa, con los grupos albaneses, con la 'Ndrangheta de Italia, y ha logrado incluso reproducir esa lógica de relación que tiene con estos grupos internacionales al interior del país. En otras palabras, no son solo los choneros, sino un conjunto de grupos, por ejemplo, los Fatales, los Águilas, etcétera, que están articulados al mismo, y eso le da una fuerza bastante grande. Normalmente en estas estructuras, señor Carrión, cuando su cabecilla o cuando su líder es capturado o dado de baja, tienen a un sucesor presto para continuar con esta actividad criminal. ¿Tienen idea o se sabe quién va a sucederle en la dirección de los choneros? Pues yo no conozco, por lo menos, y no ha trascendido públicamente, pero yo me imagino que eso va a ocurrir. Es exactamente lo que usted está señalando. Lo que pasa es que, por ejemplo, otro de los líderes, que era de los Águilas, que estaba articulado al cartel al grupo de los choneros, se escapó hacia aproximadamente también del sistema carcelario, que se llama FEDE. Y entonces él está fuera. Él podría, de alguna manera, intentar recuperar ese liderazgo, que a la larga es básicamente los sistemas de contacto con los grupos del exterior, con estos grupos que le decía, porque lo que ocurre es que si es que alguna persona de estas les dan de baja, simplemente esa relación se rompe y cae en manos de otra persona, y esa persona termina creando una nueva estructura. Lo que ocurre es que cada vez que hay un descabezamiento, hablemos en esos términos, se producen fracturas de las organizaciones, y también terminan con altos niveles de violencia por la confrontación que tienen entre ellos. Usted mencionaba que esta captura y posterior extradición es un triunfo para el presidente Noboa. Y con esto sobre la mesa yo le preguntaría si pudiese reconfigurarse una nueva relación Ecuador-Estados Unidos. Es una relación importante, significativa. Para empezar, hay que señalar que incluso el presidente Noboa tiene vínculos estrechos con algunos funcionarios de alto nivel de la administración de Trump. Trump mismo le ha recibido en varias ocasiones, estuvo invitado a la posesión del presidente Trump en enero de este año. Y el gobierno ecuatoriano ha venido pidiendo la cooperación técnica, cooperación militar, para que apoyarse en eso. Incluso en estos días, el presidente va a convocar a un plebiscito porque está pidiendo una reforma a la Constitución para que puedan haber bases militares en territorio ecuatoriano. Y ese plebiscito, que creo que será aprobado porque la población, la víctima colectiva de estos hechos de violencia, está de acuerdo con la cooperación. Entonces, ese será también un triunfo bastante importante del presidente Noboa. Y si finalmente llegan bases militares norteamericanas,
pues la cooperación entre Ecuador y los Estados Unidos terminará siendo bastante fuerte y fructífera. Bueno, y ya que menciona este punto de bases militares, señor Carrión, ¿cuál es su percepción en relación a lo positivo y a lo negativo que pudiese tener el autorizar estas bases militares en territorio ecuatoriano? A ver, el Ecuador tuvo una base militar en un puerto que se llama Manta, que da hacia el Pacífico, entre los años 1999 y 2009, 10 años, que fue básicamente una demanda del Plan Colombia para el control aéreo de la salida de la droga por la cuenca del Océano Pacífico. En ese periodo, la tasa de homicidios subió de 13 homicidios que había en el 2019 a cerca de 18 que tuvo en el 2009. En otras palabras, eso no tuvo nada que ver con la violencia, porque incluso sale la base militar y cae la tasa de homicidios. Yo creo que la base militar de Manta no generó un incremento ni tampoco generó una reducción de la violencia. Pero ahora la solicitud de las bases militares es distinta, ya no es una solicitud externa, sino una demanda del gobierno ecuatoriano. Y aquí sí es explícitamente para seguridad. Y aquí el problema que yo veo es que el gran problema que nosotros tenemos no es aéreo, que es básicamente lo que hacen unas bases militares de estas características, sino es el control de los territorios. Y entonces yo creo que aquí sería mucho más interesante tener cuarteles secundarios, llamémoslos así, que son cuarteles intermedios entre lo que serían los cuarteles generales, militares o policiales y lo que serían las unidades de policía comunitaria. Y me parece que eso sería mucho más interesante porque eso sí estaría afincado en los territorios más violentos que este rato tiene el país. Claro, por supuesto, ¿no? Lo que se conoce como políticas con enfoque territorial, que no es otra cosa que llevar la presencia del Estado a las regiones más apartadas, donde hacen vida los grupos criminales. Yo creo que eso es lo que se debería hacer. Y si a eso le llamamos base militar, bueno, le llamamos base militar. Pero me parece que en términos tácticos, estratégicos, etcétera, ese tendría que ser un cambio porque ya no es una demanda del exterior, sino es una demanda interna y el objetivo principal es reducir la violencia. Fernando Carrión Mena, académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo en Ecuador y es especialista, por supuesto, y como se han dado cuenta, en seguridad ciudadana y en políticas urbanas. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Igual para usted.